Se dice que el tiempo lo cura todo, pero mientras eso sucede, esta sesión puede ayudar a que te sientas mucho mejor. Yoga para un corazón roto. Vamos a tener a la mano tal vez una o dos cobijas. Voy a poner esta cobija aquí para amortiguar un poco más. Y empezamos. Se pueden sentar directamente en su colchoneta o usar otra cobija para que queden un poco más elevados. Piernas cruzadas. Empezamos a respirar por la nariz. Inhalo por la nariz. Y exhalo por la nariz. Relajen los hombros. Toda la sesión la vamos a hacer inhalando y exhalando por la nariz. Muy bien, movemos esta cobija y empezamos con la postura del niño. Pies juntos, rodillas separadas, la cola hacia atrás, manos al frente. Si la cola no llega a tocar los talones, pueden poner su cobija sobre los talones y bajamos ahí. Mantenemos la postura. Al final, puedo poner la cabeza en el piso o también puedo usar la cobija para poner la cabeza sobre ella. La frente va sobre la cobija. Y sigo respirando por la nariz. Quiero que en esta postura se concentren en abrir el área de la axila. Es como si el área de la axila fuese hacia abajo. Y mantengo la postura. Subimos despacio. Y vamos a hacer nuestra posición de vaca. Arqueando, sacando la cola. Mirada hacia al frente o incluso hacia arriba. Y después posición de gato. Jorobo la espalda, empujo el piso. Y vuelvo. Posición de vaca. Inhalo. Exhalo, posición de gato. Inhalo, posición de vaca. Exhalo. Y descansamos. Muy bien. Bola del pie en el piso. Manos al frente, preferiblemente en su colchoneta para que no se deslicen las manos. Vamos a nuestra posición de perro boca abajo. Entro primero doblando ligeramente las rodillas. Empujo el piso y roto los hombros hacia afuera. Y finalmente extiendo las rodillas, tratando de bajar los talones al piso. Alarguen la espalda, la cola va hacia arriba, hacia el techo. Roten los hombros hacia afuera. Y descanso bajo las rodillas al piso. Y de nuevo posición de niño, postura del niño. Pies juntos, rodillas separadas y vamos hacia atrás. Y si alcanzan, la frente la pueden poner en el piso. Inhalo por la nariz. Exhalo por la nariz. Luego subimos. Bola del pie en el piso. Voy hacia adelante a mi posición de perro boca arriba. Aquí. Las rodillas todavía pueden ir en el piso, pero quiero que saquen el pecho y roten los hombros hacia afuera. Roten los hombros hacia afuera y saquen y suban el pecho. Mantengan la postura. Respiren cada vez más profundo. Y volvemos atrás. Muy bien.
Postura del niño. Roten los hombros hacia afuera. Alarguen la espalda y respiren profundo. Y volvemos arriba. Acostado boca abajo. Voy a poner antebrazos sobre la colchoneta y subo el pecho a mi posición de cobra. Puedo poner el empeine en el piso y levanto el pecho otra vez. Pecho arriba y hacia afuera y roten los hombros hacia atrás. Respiren profundo. Posición de cobra. Y bajamos. Descanso. Y volvemos atrás. Nos arrodillamos sobre la colchoneta para amortiguar. Pies juntos, rodillas juntas. Y voy a ir hacia atrás a sentarme en los talones. Si no alcanzo a sentarme en los talones, aquí es donde usamos una cobija para sentarme más alto. Usen las cobijas que necesiten para que queden mucho más elevados. Entrelazo los dedos, manos hacia abajo y subo el pecho otra vez. Pecho arriba, roto los hombros hacia afuera y le hago fuerza a las manos hacia abajo. Luego cambio el cruce de los dedos, es decir, primero un dedo iba por encima, luego el otro va por encima y otra vez manos hacia abajo, subo el pecho, roto los hombros hacia afuera. No dejen arquear tanto la lumbar. Costillas adentro, pero pecho afuera. Y respiro profundo. Y soltamos. Sacamos la cobija. Separo un poco las rodillas al ancho de la cadera. Pies mirando hacia atrás. Pongo el empeine en el piso. Manos en la cadera. Y empiezo ligeramente a arquear. Todavía estoy mirando hacia el frente. Roten los hombros hacia afuera y suban el pecho. Y también suban la pelvis. La pelvis sube, la cola baja. Suban la pelvis. Abran el pecho. Inhalo profundo y exhalo profundo. Otros de ustedes tal vez puedan bajar las manos por la pierna hasta que los codos queden extendidos. Sigo mirando por ahora hacia el frente. Suban la pelvis. Y si se sienten bien, lleven la cabeza hacia atrás. Ustrasana. Posición del camello. Volvemos arriba y descansamos. Nos sentamos en la colchoneta. Rodillas dobladas. Me acuesto y voy a agarrar la colchoneta de los lados. De esta manera. Roto hombros hacia afuera. Y levanto la pelvis. Posición del puente. Subo la pelvis tan arriba como pueda. La idea es que el pecho va hacia la quijada. Como si fuese a tocar la quijada al final. Y mantengo. Y bajamos. Descanso y respiramos profundo. Algunos de ustedes van a volver a repetir esta postura. Otros de ustedes tal vez puedan entrelazar los dedos de las manos por debajo de la cola. Roten mucho más los hombros hacia afuera. Inhalo. Exhalo y subo otra vez la pelvis. Esto me permite abrir mucho más el pecho. Subo el pecho mucho más arriba, como si fuese a tocar la quijada. Y mantengo.
y descanso. Bajamos. Inhalo. Exhalo. Rodillas hacia el pecho y las traigo hacia mí. Sigo respirando profundo. La lumbar que esté bien pegada en el piso. Toda la espalda bien pegada al piso. Luego separo los brazos en forma de T. Palmas de las manos mirando hacia arriba. Y voy a dejar caer las rodillas hacia el lado izquierdo. Rodillas juntas hasta donde pueda. Y tratar de que ambos hombros queden pegados en el piso. Y mantengo mi posición. Luego vuelvo al centro. Y cambio. Rodillas hacia el otro lado. Y vuelvo al centro, rodillas al pecho. Y bajo los pies en el piso y me alisto para Shavasana. Voy a utilizar una cobija para la cabeza. Que cubra la cabeza y el cuello, pero los hombros van en la colchoneta. Brazos en diagonal hacia abajo, separen las piernas y roten, dejen caer los pies hacia afuera, relajen totalmente las piernas. Shavasana es la posición de un muerto. Cierren los ojos, relajen los hombros, relajen los brazos, las manos. Relajen las piernas. No aprieten los dientes, relajen la quijada. Cuentan los que cuentos cuentan, que en el principio de los tiempos los dioses crearon al hombre y a la mujer y los hicieron a imagen y semejanza, con sus mismos cuerpos, con su misma fuerza y con su misma inteligencia. Y uno de los dioses se levantó y dijo: pero un momento, si los vamos a hacer a imagen y semejanza, tenemos que hacerles algo diferente porque, de lo contrario, estaríamos creando nuevos dioses. Y otro de ellos dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad. ¿Pero dónde vamos a esconderla?, dijo otro. La vamos a esconder en la cima de la montaña más alta del mundo. No me parece una buena idea. Recuerda que tendrán nuestra fuerza, con lo cual un día van a ser capaces de llegar a la cima de la montaña más alta del mundo. Entonces, escondámosla en las profundidades del océano. No, tampoco me parece una buena idea. Recuerda que tendrán nuestra inteligencia, con lo cual un día van a construir máquinas que lleguen a las profundidades del océano. Entonces, escondámosla en otro planeta. No, tampoco me parece una buena idea. Los seres humanos un día van a tener la tecnología suficiente para llegar a otros planetas. Y entonces van a encontrar la felicidad. Y entonces van a ser iguales a nosotros. Y uno de los dioses que había estado escuchando se levantó y dijo:
Creo saber el lugar exacto donde esconderla, donde nunca la van a encontrar. Todos lo miraron asombrado y preguntaron, ¿en dónde? La vamos a esconder al interior de cada uno de ellos. Estarán tan preocupados buscándola afuera que jamás la encontrarán. Y desde entonces, mis queridos, se dice que el ser humano se pasa la vida buscando la felicidad sin darse cuenta que la lleva consigo. Aún con los ojos cerrados, una a una llevo las manos hacia el abdomen. Una a una doblamos las rodillas y giro todo el cuerpo hacia el lado derecho. Quedamos en posición fetal, aún con los ojos cerrados. Con la ayuda de las manos empujo el piso y nos sentamos en cualquier posición. Hay que aprender a soltar. Todo sucede por una razón. Tú eres un ganador. Namaste.